Cordial saludo. Mi compañero Fabio Alejandro y quien les habla Jessica María Ospina, vamos a presentar nuestro proyecto de investigación denominado Enseñanza para la comprensión de la trigonometría aplicada al sector rural. Para consolidar nuestro planteamiento del problema, nos centramos en la institución educativa Carlos Alberto Calderón, que es de carácter público y rural. Está ubicada en el municipio de Medellín, en la vereda del Llano, en el corregimiento de San Cristóbal. Iniciamos analizando las pruebas externas, evidenciando que un 60% de los estudiantes que las presentan evidencian dificultad para implementar estrategias que conlleven a la solución del problema. Ante esto nos planteamos la siguiente pregunta orientadora, y es: ¿qué elementos de la comprensión se pueden fortalecer en estudiantes del grado 10º de la institución educativa mediante la implementación de una secuencia didáctica encaminada a la enseñanza de las razones y las funciones trigonométricas y a las aplicaciones de estas en la cotidianidad, especialmente en el sector rural? Basados entonces en el planteamiento del problema y en la pregunta orientadora, nos justificamos entonces nuestro proyecto teniendo en cuenta los bajos resultados de las pruebas externas, un alto porcentaje de analfabetismo familiar, el conflicto armado en el que se ha visto envuelta la comunidad educativa y la falta de apropiación de los estudiantes por el campo. Así pues, es necesario plantear propuestas que favorezcan el aprendizaje, que fortalezcan la ruralidad y que motiven a los estudiantes. De este modo, entonces, planteamos como objetivo general identificar en qué medida se desarrollan competencias para la comprensión y la resolución de problemas. Luego de la implementación de una propuesta didáctica para la enseñanza de las razones y las funciones trigonométricas enmarcadas en el modelo de enseñanza para la comprensión con los estudiantes del grado 10º de la institución educativa Carlos Alberto Calderón. En consonancia con este objetivo general y buscando el cumplimiento del mismo, planteamos 3 objetivos específicos. El primero es diseñar y aplicar una prueba de aseguramiento de nivel de partida que permita establecer ese nivel inicial de comprensión de los estudiantes. El segundo, construir e implementar una estrategia didáctica enmarcada en el sector rural que favorezca los niveles de comprensión. Y por último, consolidar una matriz que permita valorar las metas y los niveles de comprensión que logran los estudiantes. Buenos días para todos y todas. Continuando ahora con el marco conceptual, veamos entonces los antecedentes. Silva en el 2018 propone entonces el desarrollo de estrategias didácticas aplicadas desde la educación rural. Sánchez en el 2014 nos habla acerca de la aplicación y funcionalidad de la trigonometría desde la historia. Castro en el 2008 nos habla acerca de esas representaciones que se dan en la comprensión y resolución de problemas. Miranda y Maldonado en el 2009 nos dicen cómo existen unos ejercicios y unos problemas rutinarios y mecánicos que se dan en la enseñanza de la matemática y que muchas veces carecen de sentido. Contreras y Pino en el 2007 nos dicen entonces que debe haber una conexión y una articulación entre esos saberes matemáticos. Ahora, con los referentes legales tenemos entonces la Constitución Política de Colombia y la Ley General de Educación, que garantizan el derecho y la calidad de la educación. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que han sido víctimas del conflicto armado. Hay unos lineamientos, unos estándares y unos derechos básicos de aprendizaje para potenciar el pensamiento lógico-matemático en el desarrollo de las competencias como la resolución de problemas. Y un proyecto educativo institucional que con su revisión y análisis nos permitió entonces hacer un análisis de ese contexto institucional. Como referentes disciplinares entonces tenemos esos conceptos geométricos relacionados con las razones y funciones trigonométricas. Por eso entonces retomamos los conceptos de medida, de triángulo rectángulo, la circunferencia y funciones periódicas. En el contexto histórico, todo este desarrollo que se dio histórico de estos conceptos son claves entonces para la propuesta de investigación, porque es allí en la historia donde surge la necesidad de resolver estos problemas y así darle un mayor sentido y significado a los conceptos. En los referentes teóricos entonces tenemos la enseñanza para la comprensión como una propuesta pedagógica que fundamenta los procesos de comprensión en el aula a través de herramientas y de estrategias. Tenía entonces unos elementos y unas dimensiones como tópicos generativos, un estudio central, las metas de comprensión, lo que se debe aprender, unos desempeños, que muestra la aplicación y adquisición del conocimiento y que se puede observar a través del desarrollo de 3 etapas: la exploración, la investigación guiada y el proyecto final de síntesis. Por último, entonces una evaluación que debe ser diagnóstica y continua.
Luego unas dimensiones, esas dimensiones buscan entonces analizar esa conexión entre lo que el estudiante observa y su conocimiento matemático, ese razonamiento en la resolución de problemas y ese uso de estrategias y métodos para llegar al conocimiento. Además, la autonomía para reconocer y usar el conocimiento y la manera en que el estudiante expresa lo que sabe. En nuestro diseño metodológico, enfocamos nuestra investigación en un enfoque cualitativo que permite analizar e interpretar de manera flexible los procesos de enseñanza y aprendizaje. Igualmente se basa en la investigación-acción, la cual fortalece la interpretación de las interacciones docente, estudiante y contexto. La investigación se hizo con un grupo de 31 estudiantes, de los cuales 16 son mujeres y 15 son hombres, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 18 años de edad. Para favorecer el proceso investigativo, usamos varios instrumentos para la recolección de información, de tal forma que se puedan presentar los datos de una manera más organizada. Entre ellos tenemos una prueba de aseguramiento del nivel de partida que busca identificar los conceptos previos y establecer un punto de partida para el desarrollo de la propuesta didáctica. Unas entrevistas semiestructuradas, las cuales se van a presentar en dos momentos. La primera, antes de iniciar el desarrollo de la secuencia didáctica, y la otra al finalizar la misma, para poder establecer un estado comparativo entre el antes y el después del desarrollo de la propuesta. Una secuencia didáctica enmarcada en la enseñanza para la comprensión, que se orienta en unos tópicos generativos, unas metas de comprensión, y se da por etapas como son la exploración, la investigación guiada, el proyecto final de síntesis. Además, se enfoca en fortalecer dimensiones como son el conocimiento, los métodos, los propósitos y la comunicación. Toda la secuencia didáctica está aislada por una situación problemática de un estudiante que busca colaborar a su padre con el cultivo que tiene, para lo cual realiza diferentes actividades. Inicialmente, estas se enmarcan en la forma como él se transporta en su bicicleta, luego por la forma en que logra establecer algunas mediciones o hacer más bien algunas mediciones usando diferentes instrumentos, entre ellos el teodolito, y por último, haciendo un estudio de situaciones periódicas de algunos fenómenos, como son la humedad, la temperatura, entre otros. Dentro de las técnicas de recolección de información tenemos un estudio de 4 casos, los cuales serán enfocados desde las dimensiones para la comprensión y se analizan los niveles que logran alcanzar, es decir, si es ingenuo, novato, aprendiz o maestro. Para esto se hace uso de una matriz de valoración en la cual se enfocan diferentes descriptores específicos por cada dimensión. Aquí tenemos, por ejemplo, en 2 de las dimensiones, cuáles son los descriptores específicos para establecer si un estudiante está en comprensión ingenua, novata, aprendiz o maestro. Recordemos que aunque aquí estamos presentando dimensión de conocimiento y métodos, también está la dimensión de propósitos y la dimensión de comunicación. En el trabajo de campo, inicialmente se desarrolló el aseguramiento del nivel de partida, haciendo un reconocimiento de las características y propiedades de los triángulos. Luego, una entrevista inicial, lo cual permitió indagar de una manera más detallada acerca de los procedimientos utilizados por los estudiantes. Luego, se pasó a una aplicación de la secuencia didáctica, donde se realizó la construcción de un teodolito y los estudiantes pudieron tener la experiencia en la preparación y cuidado de los cultivos. Por último, una entrevista final, la cual buscó indagar sobre los planteamientos y procedimientos utilizados por los estudiantes en el desarrollo de la secuencia. Continuando ahora con el análisis de los resultados, este se desarrolló entonces a partir de la comparación de los resultados obtenidos en cada una de las etapas de intervención. Se realizó un estudio continuo y reflexivo de los procesos de comprensión de los estudiantes en cada una de sus dimensiones y teniendo en cuenta la matriz de evaluación. El caso de Ptolomeo, un joven de 17 años que le gusta ayudarle a su padre en las labores del campo. Se analizó entonces la dimensión de conocimientos. En este caso, en muchas ocasiones establecía conexiones entre los conocimientos geométricos y sus ideas en la solución de problemas. Por ejemplo, la clasificación de los triángulos según sus lados. De esta manera entonces se le dio una valoración en el nivel de aprendiz. Ahora en la dimensión de los métodos, utilizaba algunas veces expresiones y estrategias matemáticas de una manera acertada. Por ejemplo, el concepto de longitud de circunferencia hace uso de él, sin embargo, a la hora de calcular el número de giros,
que realizaba la rueda de la bicicleta, pues no tiene unos argumentos claros para poder determinar este valor. Por tanto, la valoración que se le da es en un nivel de novato. Con respecto a la dimensión de propósitos, entonces se reflexionaba algunas veces sobre diferentes conceptos trigonométricos y su aplicación, al igual que en la toma de decisiones, en el uso de expresiones y conceptos matemáticos. Por ejemplo, acá Ptolomeo hacía uso del teodolito, también ya conocía el agronivel, que en la finca donde hicimos la salida no lo presentaron, también hacía uso de las gráficas para representar esas situaciones, pero en el momento de interpretar los resultados tenía dificultades. Por tanto, la valoración que se le daba era un nivel de novato. Con respecto a la dimensión de las formas de comunicación, algunas veces demostraba entonces dominio de estos conceptos y de estrategias para la presentación de los resultados. Por ejemplo, en la investigación guiada veíamos cómo hacía uso del teorema de Pitágoras, de la construcción de triángulos y de conceptos como el área, pero no utilizaba algunas propiedades de los triángulos para poder solucionar estos problemas, lo cual le ocasionaba pues errores en la solución. De esta manera entonces se realizó el análisis de cada uno de los casos, el caso de Tales de Mileto y el caso de Hipatia, pues casi siempre se ubicaron entre un nivel de aprendiz y de maestría. Ellos reconocían conceptos matemáticos, usaban estrategias, tomaban decisiones acertadas y hacían uso de símbolos y de expresiones. Mientras que en el caso de Sofía, pues casi siempre se ubicó en un nivel de novato e ingenuo. Como conclusiones tenemos, primero, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan dentro del aula deben ser propuestos desde las necesidades de los estudiantes y el contexto que los rodea, como fue el caso de esta investigación donde se brindó posibilidades de acceder al contexto rural, convirtiéndose en experiencias significativas que favorecen los procesos de comprensión y resolución de problemas. En relación con los objetivos, como segunda conclusión, logramos evidenciar que en la actividad encaminada a aseguramiento del nivel de partida hubo un desequilibrio de creencias, pensamientos y conocimientos de los estudiantes, permitiendo establecer relaciones entre los conceptos previos y los conceptos a estudiar. En el desarrollo de la secuencia didáctica se permitió hacer y analizar diferentes situaciones vinculadas con el campo rural, lo que dio sentido y significado a lo que se aprende. Además, en el diseño y consolidación de la implementación de la matriz de evaluación, se pudo analizar y evaluar de manera continua y reflexiva en qué medida los estudiantes establecían conexiones entre conceptos, construían, dominaban y usaban y expresaban conocimientos. Se hizo uso de la investigación-acción cumpliendo 4 fases. En la primera, una fase diagnóstica que se hizo por medio de la prueba de aseguramiento del nivel de partida. La segunda, que es hacer un plan de acción. Para esto se diseñó la secuencia didáctica. En la tercera, implica poner en práctica ese plan de acción. Entonces se hizo el desarrollo y la ejecución de la secuencia didáctica. Y por última fase, que implica la reflexión, en la cual se evidencia el análisis del antes y el después en las entrevistas de inicio y final, además de los descriptores que permite hacer la matriz de categorías. La propuesta, como cuarta conclusión, está enmarcada en la enseñanza para la comprensión, permitiendo establecer una estructura articulada de actividades con aplicación al campo rural y que tiene en cuenta los desempeños de exploración como una manera de generar interés y curiosidad en el estudiante. Dentro de las recomendaciones tenemos, primero, es importante hacer el uso de la matriz de evaluación, no solo a la hora de ejecutar un proyecto como estos, sino a nivel general dentro de nuestro quehacer con los estudiantes. Segundo, favorecer más el trabajo en equipo. Evidenciamos que diseñamos muchas actividades que implicaban un trabajo reflexivo individual, pero que la socialización es mucho más importante y puede permitir unos mayores niveles de comprensión. Y por último, estructurar una guía de trabajo para la investigación guiada. Nos sucedió que en la salida de campo evidenciamos que hacía falta mayores especificaciones en relación a algunas de las actividades que se iban a realizar. Entonces es importante a la hora de volver a utilizar
esta secuencia didáctica y este proyecto, estructurar una guía de trabajo para la investigación guiada. Muchas gracias. Los dejamos con las referencias.